Ok, buenos días a todos. Nos vamos conectando para la charla de Descifrando las barreras de la innovación. Les damos a todos un tiempito, o sea, un par de minutos, mientras van calentando su café, van trayendo un vasito de agua a la mesa para darle tiempo también a las personas a que se conecten. Y mientras nos vamos conectando, sí quisiera comentarles que más allá de que esto sea una charla, un espacio de diálogo, yo quisiera también conectarme con ustedes, con la audiencia, que vayan haciendo llegar sus consultas, sus preguntas en el transcurso de la charla, para que este espacio de aprendizaje sea lo más dinámico e interactivo posible. ¿De acuerdo? Entonces, nada, vamos a esperar un minutito más para que todos nos vayamos ajustando. Sé que es temprano, así que un minuto para poder todos ir conectándonos, ajustando el audio, el internet, ir acomodándonos también para poder participar de la charla de la mejor forma posible. Entonces, igual recuerden que al final vamos a tener un espacio de consultas, un espacio para poder compartir algunas reflexiones, algunas anécdotas, si así lo desean, sobre este tema tan importante que es la innovación. Yo soy José Carlos Tenorio, jefe de proyectos de Carambola. Tengo más de 10 años de experiencia participando en estrategias de gestión del conocimiento, aprendizaje organizacional, y durante el transcurso de mi trayectoria profesional me ha tocado participar directa e indirectamente en diversos proyectos de innovación para distintos rubros como tecnología, petróleo y gas, minería, medio ambiente, banca y otros. Y esta experiencia de alguna forma me ha permitido conocer de cerca algunas de las realidades que atraviesan las organizaciones y que muchas veces impiden que la innovación se vuelva un elemento estratégico formal dentro de nuestra forma de operar como empresa. Ahora, la charla no necesariamente está enfocado a una empresa grande, es decir, esta charla es transversal a cualquier tipo de empresa, sea mediana, grande, pequeña y de cualquier rubro, que hoy en día está emprendiendo una estrategia de innovación. Y a modo de resumen, quisiera comentarles que en la charla vamos a enfocarnos principalmente en descifrar tres elementos que constituyen, desde mi perspectiva, las tres barreras principales de la innovación. Y conforme vamos avanzando en la charla, no solamente vamos a ir viendo cuáles son esas barreras, sino también buscar soluciones y ejemplos prácticos para poder de alguna forma romper esas barreras. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar la charla, yo quisiera que todos nos hagamos una pregunta de reflexión, y es la siguiente. Pensemos en dónde está la innovación hoy en día en mi organización. Independientemente de la empresa, en rubro, pensemos cómo nuestra organización, nuestra empresa, está enfocando la innovación. Es parte formal de nuestros procesos de trabajo. Tenemos indicadores, proyectos de innovación que son oficiales. Se nos mide por haber participado en algún proyecto de innovación. Es parte de nuestra descripción del perfil de puesto. Es parte de nuestros objetivos de crecimiento personal y profesional, o es simplemente una filosofía de trabajo. Es decir, llego a mi organización una mañana y simplemente veo un póster bonito pegado al lado de mi escritorio que dice, debo innovar. ¿Es así? ¿O realmente existen esas estructuras, estos procesos que hacen que la innovación no solamente se vuelva una especie de filosofía, sino también un proceso de trabajo formal, estructurado, con indicadores detrás, y que apalancan, obviamente, objetivos concretos y específicos de mi organización?
¿Estamos? Muy bien. Entonces, acá viene un tema fundamental y es el siguiente. Ya pensando un poquito en el proceso de innovación en nuestras organizaciones, debemos cuestionarnos primero si la innovación realmente es parte de nuestro flujo de trabajo o constituye un conjunto de actividades, procesos que están fuera del flujo de trabajo. Les doy un ejemplo. Yo una vez participé en un proyecto de consultoría y uno de los temas que nos tocó analizar es qué impedía que la innovación se diera en el día a día en estos proyectos. Y una de las cosas que identificamos es que en el día a día las personas estaban muy saturadas con las actividades que de por sí ya tenían que hacer, que realmente no encontraban ningún espacio para poder innovar. Pero más allá de eso, no habían actividades formales de innovación, no habían procesos de trabajo, más allá de un comunicado que salía de vez en cuando recordando a las personas que tenían que innovar, no había realmente esta estructura detrás que se necesita para que la innovación fluya. Entonces, cuando esto sucede, la innovación no necesariamente empieza a calar, se vuelve una especie de concepto, una idea, se vuelve parte de la filosofía de trabajo, pero no necesariamente en una estrategia concreta, decisiva y que apalanca objetivos concretos de la organización. Entonces, lo primero que debemos pensar siempre cuando armamos una estrategia de innovación es en cómo vamos a hacer que esta estrategia sea parte de las rutinas, de los procedimientos y de las estrategias que ya coexisten en la organización y sobre todo ser muy claros con la calidad del tiempo que le vamos a dedicar. La innovación, como todas las estrategias que existen o que se pueden dar en una organización, necesita calidad de tiempo. Necesitan personas que estén detrás velando por la estrategia. No es simplemente una forma de decirle a la gente, vamos a ser innovadores, mañana vamos a empezar a trabajar en proyectos creativos, vamos a empezar a impulsar mejoras continuas, sino realmente empezar a tomar esto con la formalidad que merece. Entonces, dicho sea eso, una vez entendiendo que la innovación debe formar parte de nuestra estructura formal de trabajo, es importante siempre ver cómo se define la innovación en nuestra organización. Hicimos, me acuerdo una vez, un diagnóstico en una organización y encontramos que las personas no compartían la misma definición de innovación en su organización. Cada una tenía un concepto distinto. Incluso cuando veías por áreas de trabajos, las áreas parecían islas porque no compartían la definición que la organización había configurado para trabajar el tema de la innovación. Entonces, debemos buscar siempre que nuestra definición de innovación nos permita también trabajar en el norte, es decir, en los pasos que nos van a permitir llevar a cabo la innovación. Y una de las cosas que siempre sugiero es que el concepto de innovación que manejemos, yo sé que hay muchos, pero sí debería estar enfocado en aquellas cosas que queremos lograr con la innovación. Por ejemplo, en esta definición de ejemplo, decimos que la innovación nos va a permitir mejorar la competitividad, confiabilidad y rentabilidad de la organización. Entonces, siempre es importante que nuestra definición, sea cual sea la definición que nosotros adoptemos, marque el ritmo de trabajo y el norte, es decir, hacia dónde queremos llegar. Y también es importante mencionar que la innovación, como vamos a ver a continuación, no solamente es un proceso de trabajo, implica mucho más. La innovación sin cultura se vuelve en un concepto que no avanza, porque así como necesitamos procesos, necesitamos una estructura, también es importante enganchar a las personas en una cultura de trabajo donde se respira la innovación, donde hay herramientas, donde hay métodos y donde existe la colaboración sobre todo para que las personas sientan la confianza suficiente de preguntar, de aportar ideas y de colaborar mutuamente. Entonces, ¿cómo hacemos que la innovación no quede fuera del flujo de trabajo? Que es en sí una de las principales barreras y obstáculos que vemos en muchas organizaciones. Entonces, ¿cómo hacemos? No existe una receta mágica para lograrlo, pero si logramos entender algunas de estas barreras que impiden que la innovación baje al flujo de trabajo, yo creo que vamos a ser mucho más eficientes en crear programas y estrategias de innovación que realmente generen el impacto que todos estamos esperando. Entonces, si nos ponemos a hablar sobre las barreras, yo creo que encontraríamos muchas.
Por el espacio de la charla he tratado de resumir las barreras en tres grandes bloques. Y ahora, más que verlas como barreras, yo quisiera que todos las percibamos como habilitadores, es decir, bloques que podemos ir insertando como parte de nuestra estrategia de innovación para asegurar que todo lo que hagamos de ahora en adelante con respecto a la innovación realmente tenga el impacto que estamos buscando. Hay principalmente tres bloques que se deben trabajar cuando emprendemos una estrategia de innovación. Y no deberían darse de forma aislada, sino de forma conjunta, de forma conectada. Es decir, cuando hablamos de innovación, estamos también hablando de una cultura que apalanca todo lo que nosotros hacemos como innovación, como les comentaba hace unos instantes, que nos ayude, que ayude a la organización a preguntar, a cuestionar, a innovar, a no tener miedo de levantar la mano para aportar ideas y sobre todo sentirse reconocidos cuando un miembro del equipo aporta una idea. Por otro lado, también está el proceso, que tiene que ver con todo lo que la organización hace formalmente para asegurar que el proceso de innovación de inicio a fin realmente cobre el significado esperado. Y el tercer bloque, que está alineado al tema de personas, es también muy importante porque tiene que ver en cómo nosotros hacemos que la innovación también sea parte del desempeño de las personas. Y acá hay un trabajo muy importante, fundamental, diría yo, con el área de recursos humanos, que a veces no se toma en cuenta, pero es importante porque también la innovación, que lleva un proceso, que lleva estrategia, objetivos detrás, de alguna forma debe estar alineado con el desempeño, con los perfiles de puesto y sobre todo con los planes de entrenamiento o de capacitación que la empresa tiene diseñado de forma anual. Entonces, a continuación vamos a ver cada uno de estos ejes de forma detallada y vamos a ir viendo, como les comentaba hace unos instantes, no solamente en qué consiste cada uno de estos bloques, sino también en qué o cómo podemos ir también trabajándolos de forma que estas barreras empiecen a desaparecer y convirtamos las barreras en habilitadores. Muy bien, empecemos con el primer bloque, que es la cultura. Y voy a empezar con este bloque porque en realidad hay mucho que decir sobre cultura. Desde que he visto los temas de innovación en diferentes rubros, en diferentes áreas de trabajo, siempre me he topado con este tema que es la cultura de trabajo. Y la imagen que están viendo a continuación es en realidad es un resumen de un estudio que se hizo en una empresa de ingeniería que durante muchos años estaba enfocado en la parte lógica, de estructurar los planos, de hacer las memorias de cálculo, digamos, todos los procesos duros que están relacionados a cualquier empresa de ingeniería. Y en ese momento la empresa estaba tomando una decisión de poder aperturar sus puertas para empezar a trabajar temas distintos, empezar a cambiar las formas de trabajo, empezar a trabajar no solamente proyectos de innovación, sino también de aprendizaje, de colaboración, de gestión del conocimiento, etc. Y lo primero que se dieron cuenta al hacer un diagnóstico inicial es que todo el mundo en la empresa estaba muy enfocado en esta parte lógica estructural que tiene mucha relación con el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que la innovación fluya en una organización que definitivamente le está faltando esta otra parte que está asociada a la creatividad, a la diversión, a la autenticidad, al hacer preguntas, al romper el status quo? Pareciera en primera instancia un poco complicado, pero es importante desde todos los ángulos entender cómo es nuestra cultura de trabajo, porque esto va a marcar el ritmo de la innovación. Si queremos innovar, tenemos que asegurarnos que las personas no van a tener miedo de preguntar, no van a tener miedo de exponer sus ideas, que sobre todo en la organización fluya la comunicación. Es muy difícil pensar en innovar en organizaciones donde las personas ni se conocen, que tienen miedo de preguntarse del uno al otro. Veía, por ejemplo, en una organización, ya como anécdota, que muchas personas, sobre todo los profesionales más jóvenes, tenían miedo de preguntar porque no querían sentirse que estaban de alguna forma exponiendo sus debilidades. Y son cosas que en el día a día pasan y atentan contra la innovación. Por eso es que nosotros debemos buscar siempre que la cultura y el comportamiento de la organización
esté alineado con estos hábitos, con estos comportamientos y actitudes que van a permitir impulsar la innovación. Entonces, en esta organización de ingeniería, por ejemplo, se tomó algunos pasos muy interesantes. El primero de ellos fue invitar a la gente a comunicarse entre sí. Se dieron unos pasos que en realidad constituyen la base de cualquier cultura de innovación, que es la comunicación. Pensar en cómo las personas que anteriormente no tenían espacios formales de comunicación entre sí, pudieran de alguna forma romper esa barrera de miedo para empezar a exponer sus inquietudes, sus perspectivas sobre temas no necesariamente alineados al día a día del trabajo, sino también a cualquier otro tema, para justamente romper esas islas que impedían que los equipos de trabajo avancen y se comuniquen entre sí. Aquí hubo una estrategia que se llamó en esta empresa GMI Cambio. Fue un nombre que se adoptó para marcar este hito, porque lo que se buscaba era sobre todo impulsar este cambio a nivel cultural, lo cual no es fácil, conlleva tiempo y sobre todo disciplina, porque es algo que se tiene que mantener constantemente en el tiempo, porque la gente cambia, la gente rota de área. Entonces es importante que ese tipo de estrategias también tengan un espacio en el tiempo suficiente para que no se pierdan las iniciativas que se van avanzando. De hecho, la cultura es un elemento vivo, así que no lo podemos dejar morir en algún momento. Debemos avanzar siempre teniendo en cuenta que la cultura va a apalancar nuestros procesos de innovación. Entonces, la cultura también tiene que ver mucho en cómo la gente percibe la innovación. Es bueno a veces preguntar cómo es que los colaboradores, los equipos de trabajo hoy en día están sintiendo que cómo la innovación forma parte de su día a día. Por ejemplo, es importante saber si los equipos de trabajo tienen metas específicas de innovación, si es parte de los objetivos de los líderes de la organización, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que también he visto es que muchas veces no se da el tiempo suficiente para innovar. Muchas veces se exige innovar, pero no hay un espacio suficiente cuando se planifica un proyecto, cuando se hacen las asignación de actividades semanales, justamente para encontrar espacios de colaboración y de innovación. Por otro lado, también hay que ver si realmente la innovación es un proceso formal de trabajo, porque muchas veces podemos exigir mucho en innovar, pero no estamos viendo cómo la innovación hace match o concuerda con los procesos ya existentes en la organización. Y por otro lado, también hay que ver cómo el desempeño y crecimiento profesional va a contemplar actividades o hitos de innovación. Bien, entonces, una pregunta fundamental, esto como reflexión, es la siguiente. ¿Los valores de mi organización están en sintonía con la innovación? Fíjense que los valores de una organización marcan un hito fundamental en cuanto a la forma de actuar y comportarse dentro de una organización. Los valores marcan nuestro día a día, el norte. Entonces debemos cuestionarnos si los valores que nosotros hemos definido como organización conversan con los temas de innovación. Hacen mención a innovar, a crear, a buscar mejoras continuas. Entonces es importante ver cómo también las bases, la estructura de una organización es fundamental para poder ayudar que la innovación también cale en nuestra forma de trabajo. Entonces preguntémonos, hagan un recordatorio mental acerca de los valores que recuerden de sus organizaciones y piensen si en las definiciones, si en las ideas fuerzas se contemplan también temas de innovación. Bien, entonces, esto es en cuanto al bloque de cultura. Como ven, la parte cultural va a ayudar mucho a activar la actitud, los valores y el compromiso requerido para apalancar una estrategia de innovación. Pero por otro lado, más allá del tema cultural, debemos pensar en el proceso en sí. Y esa es la parte correlacionada con el eje estratégico de la innovación. Es decir, cuando nosotros activamos un plan de innovación, también debemos entender que la innovación debe formar parte de nuestro día a día y debe partir de un objetivo específico. Es decir, normalmente las organizaciones activan los procesos de innovación como parte de sus planes estratégicos. Es decir, responden a preguntas específicas como, por ejemplo,
¿Por qué quiero innovar hoy en día? ¿Qué áreas, servicios o actividades de mi organización requieren un esfuerzo o un refuerzo a través de la innovación? ¿Cómo voy a activar la innovación durante el resto del año? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Qué objetivos voy a conseguir a través de la innovación? Entonces, la parte del proceso en sí es el corazoncito de la innovación, porque es lo que permite darle formalidad a toda esta estrategia. Y lo primero es alinear la innovación con nuestros planes estratégicos, es decir, definir el eje central a través del cual nosotros vamos a innovar. Y esto usualmente toma lugar, como les comentaba, en una reunión anual, donde los líderes de una organización o los equipos responsables definen cuáles van a ser las prioridades de innovación y una vez identificadas las prioridades, se empiezan a desplegar los planes de trabajo. Luego se establecen responsables y se determina un presupuesto para que estos planes realmente cobren vida. Entonces, esa es la parte que usualmente suele faltar en las organizaciones. Muchas veces no hay un proceso, no hay un plan. Las ideas de innovación surgen de forma esporádica, pero no necesariamente como parte de un plan, ¿no? Y muchas veces tampoco hay responsables de innovación en las organizaciones. Es decir, vemos la oportunidad de activar un proceso y definimos que de repente una persona por su rol, por sus actividades, puede hacerse cargo de ese proyecto, pero no necesariamente es una persona que va a poder emprender todo el proceso de innovación para que realmente cualquier idea, cualquier proyecto cobre vida al final. Entonces, es importante siempre que nuestras estrategias y actividades de innovación respondan a este alineamiento estratégico que podamos tener como empresas y nuevamente asegurarnos que todo esto responda a objetivos y un plan de trabajo debidamente definido. Por otro lado, constituir la innovación en cualquier empresa también significa crear la estructura o los espacios y herramientas de trabajo que van a permitir lograr que la innovación también se dé. Por ejemplo, hoy en día es fundamental, dado que estamos trabajando de forma remota, que las personas accedan, por ejemplo, a espacios de colaboración, una intranet, foros de discusión, tener una biblioteca de virtual, por ejemplo, son herramientas fundamentales para impulsar la innovación. Sobre todo porque la innovación necesita el trabajo colectivo, el trabajo en equipo. Seguramente han escuchado que 7 cabezas piensan mejor que una. Y es porque la innovación realmente cobra vida en la medida que las ideas se compartan, se discutan y puedan incluso seguir trabajándose en el tiempo. Por eso es importante que también contemos con una estructura de trabajo, con herramientas sólidas que permitan a la gente aprender, acceder a información, poder colaborar y preguntar en tiempo real. De alguna forma, la coyuntura nos ha ayudado a abrir un poco más esas puertas porque son más las empresas que hoy día están adoptando herramientas de colaboración como Teams, Zoom, Meet, Slack o algunas soluciones in-house. Por ejemplo, nosotros como Carambola tenemos una intranet donde tenemos toda la información de nuestros proyectos habilitadas y también tenemos foros y espacios de aprendizaje para que todo el equipo se pueda integrar y de alguna forma seguir preguntándose, seguir conectándose y aprendiendo a través de todos los recursos que están disponibles. Entonces, esto también cobra mucho significado en cualquier organización que desea emprender la innovación como estrategia formal de trabajo. De hecho, como les comentaba, el trabajo en red, la colaboración virtual es fundamental, sobre todo en organizaciones que están dispersas. Yo he visto muchas veces ideas que se pierden o momentos de, como dicen, de reinventar la rueda, porque los equipos no necesariamente están conectados en un espacio físico, que es igual, ¿no? O sea, hoy día, de hecho, como les comentaba, el trabajo en remoto requiere fortalecer más aún esta colaboración virtual, porque en temas de innovación, preguntar, cuestionar, colaborar en equipo es mucho más fundamental. Ahora, más allá de estas herramientas y procesos formales de trabajo, también hoy en día se están dando otros métodos que las organizaciones están adaptando de manera formal para impulsar la innovación. De hecho, hoy en día hay más organizaciones que están trabajando con incubadoras, que son organizaciones, hasta empresas que ayudan a que algunas ideas o proyectos de innovación se puedan testear, identificar y trabajar de forma correcta, ¿no? Son unos aliados muy importantes para definir o para entender
cómo impulsar correctamente proyectos de innovación. También hay organizaciones que se están alineando bastante con universidades para poder participar en diferentes encuentros, oportunidades de aprendizaje, también para que ese conocimiento de alguna forma también pueda regresar a la organización para trabajar proyectos de innovación mucho más fuertes. Hay también organizaciones que están invirtiendo en fortalecer las habilidades de algunos responsables de innovación o equipos de innovación en metodologías, en técnicas. Recordemos que hoy en día varias personas que están asumiendo el rol de innovación no son personas que necesariamente hayan nacido o que hayan salido de una carrera afín a la innovación. Muchas veces se da el caso de que hay una persona que ha crecido en la organización, que ha adoptado ciertas habilidades y luego se le ha presentado la oportunidad de dirigir proyectos de innovación, pero no necesariamente es una persona que ha tenido una formación en metodologías de innovación. Por eso también es importante que las organizaciones también piensen en cómo hacer que estas habilidades empiecen a sumar más en sus miembros. Por otro lado, también hay eventos o actividades que también las organizaciones realizan. Algunas, por ejemplo, le llaman Innovation Days o días de innovación, que hoy en día han empezado a tomar diferentes variantes, como por ejemplo hackathons, concursos, que también son espacios formales que la organización trata de promover para impulsar los temas de innovación. Y un tema fundamental también tiene que ver con el espacio de trabajo. Por ejemplo, imagínense que tuvieran que trabajar en un espacio gris, oscuro, o en algunos casos he visto, por ejemplo, todavía que se mantiene esa estructura de trabajo por cubículos, ¿no? Entonces, de alguna forma, el espacio de trabajo también transmite mucho la cultura de innovación. Y hoy en día, por ejemplo, que todos estamos trabajando desde casa, con las distintas barreras y dificultades que eso pueda sumar, también debemos pensar en cómo hacer que nuestros espacios de trabajo también nos ayuden bastante a fomentar la innovación y no perderla, ¿no? De hecho, conversaba con diferentes amigos, colegas, y muchas veces me comentaban que esta situación ha generado a veces que se pierda un poco el hilo o conductor en cuanto a las estrategias y espacios de innovación. Entonces, también hay que pensar un poco en cómo nos estructuramos, cómo los espacios de trabajo pueden influir en nuestras estrategias de innovación, ¿no? De hecho, sé que algunos estamos o extrañamos, de hecho, el poder estar en las oficinas, en compartir de forma más directa con nuestros compañeros de trabajo. Y incluso antes de la coyuntura, estábamos revisando un proyecto que tenía que ver con los espacios de colaboración en una empresa. Y esto responde obviamente a que todo esté alineado, a que toda la estructura de una organización en cuanto a la innovación también pueda de alguna forma promover la colaboración a través de los espacios físicos. Hoy en día, la coyuntura de hecho ha cambiado esta situación. Hoy día nos estamos movilizando más hacia herramientas digitales, lo cual en sí es un reto como tal, es un gran reto, pero debemos debemos buscar herramientas, debemos buscar espacios que permitan tomar eso que ya veníamos trabajando de forma física, de forma directa, en un espacio de colaboración digital. Entonces, dicho sea eso, otra pregunta de reflexión es, y muy importante dada la coyuntura, es ¿cómo gestionamos las expectativas de innovación con la modalidad del home office? Por ejemplo, si antes podíamos convocar una reunión de 5 minutos para poder reflexionar o preguntarnos sobre alguna idea, ¿cómo lo estamos haciendo hoy en día? ¿Cómo lo estamos manejando? De hecho, algunos dirán, bueno, las herramientas de trabajo digitales como Teams, Meet, Slack, de alguna forma ayudan bastante a que las personas puedan conectarse, cuestionar, preguntar y colaborar en tiempo real. Pero realmente estamos cumpliendo con las expectativas y la dinámica de trabajo que se requiere para seguir impulsando la innovación. ¿Cómo hacemos para no perder ese dinamismo, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que estaban tomando ciertas iniciativas como mandar a sus colaboradores packs de innovación, ¿no? Unas cajitas que, por ejemplo, vi un caso que me pareció muy chévere, que eran unas cajitas que tenían post-its, que tenían estas pizarras como adhesivos que podías colocar en tu estación de trabajo, venían con unas tizas, plumones, con papelógrafos. Entonces, de alguna forma,
he visto ese tipo de iniciativas. Otro, por ejemplo, que he visto que me pareció muy interesante son empresas que estaban ayudando a sus colaboradores a poder diseñar sus estaciones de trabajo en casa, ¿no? Sobre todo para reducir las distracciones, para poder acomodarse adecuadamente, porque sabemos que hoy día realmente la modalidad de trabajo de casi todos es en casa. Entonces, es importante también tomarlo en cuenta porque no es fácil. No es fácil por todas las distracciones y por todas las responsabilidades que uno también asume estando desde casa. Entonces, eso va a ser un tema muy importante, no quisiera detenernos por ahí porque podríamos seguir conversando sobre esto, pero a modo de avanzar, para entrar al último bloque, sí quisiera saber si los que están escuchando ahorita tienen alguna pregunta, algún comentario. Por ejemplo, Davis preguntaba cómo innovar para que los negocios se adapten a esta pandemia. Bueno, yo creo que haciendo un paréntesis, en general la pregunta responde mucho a nuestro plan estratégico, a nuestro eje como empresa. Es decir, cada empresa tiene necesidades y objetivos diferentes y yo creo que en rubro también el sector es muy importante y decisivo a la hora de planificar nuestra estrategia de innovación. Entonces, primero hay que identificar en qué puntos realmente deseamos innovar y ver si realmente vamos a poder lograr las acciones o los resultados que estamos esperando, porque la innovación, más allá de ser una estrategia bonita, donde trabajamos temas de creatividad, donde podemos impulsar el que se generen nuevas ideas, también debe ser coherente con todas las otras actividades que tenemos como organización. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, pero sobre todo, como les comentaba, ser muy claros y específicos en cuanto a los objetivos que estamos buscando obtener en cuanto a la innovación. Entonces, entrando al último bloque de las personas, este es un bloque que en general no se habla mucho. He escuchado pocas veces la conexión entre la innovación y, por ejemplo, el cómo se vincula el desempeño al crecimiento de las personas, pero es un eje importante. Porque si no, cuando tratas de impulsar una estrategia de innovación y, por ejemplo, quieres enganchar un equipo, te vas a encontrar con ciertas respuestas de parte de las personas, como por ejemplo, pero ¿dónde cargo mis horas de innovación? Por ejemplo, yo he trabajado mucho en empresas proyectizadas, donde el manejo de las horas es fundamental. O sea, cada minuto, cada segundo que se invierte en un proyecto es oro, es fundamental para la empresa, por ejemplo, tener ese control de horas. Entonces, muchas veces eso también genera que las personas vean que no es parte de su desempeño, de sus actividades diarias, cuando, por ejemplo, no tienen un espacio o actividades suficientes de innovación. O, por ejemplo, se vuelve algo muy burocrático. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que tienen en sus organizaciones un evento de innovación y muchas personas no van porque no reciben permiso para hacerlo. No encuentran, por ejemplo, un espacio suficiente para hacerlo. Todo el mundo está concentrado en su día a día. Entonces, todo eso tiene que ver bastante con el desempeño, con los roles que las personas tienen en las organizaciones. Y para eso también es fundamental trabajar de forma unida con el área de recursos humanos. Eso es fundamental. Eso es algo que yo siempre recomiendo porque muchas veces, por ejemplo, hasta los jefes de área no tienen objetivos de innovación en su perfil de puesto. O, por ejemplo, su desempeño no contempla actividades o estrategias de innovación. Entonces, está claro que estas personas pueden cuestionarse y decir, entonces, ¿dónde está la innovación para mí? ¿Cómo se vincula con mi crecimiento y desarrollo personal? Por eso es importante que nosotros empecemos a vincular el desempeño de las personas desde la perspectiva de recursos humanos con los temas de innovación. Por ejemplo, colocar hitos o actividades de innovación dentro del perfil del puesto, no para todos los roles, pero sí los roles involucrados, por ejemplo, en temas de innovación, definitivamente deberían tener como parte de su evaluación de desempeño actividades o hitos de innovación. El feedback también debería contemplar el análisis del desempeño de las personas en cuanto a sus actividades y competencias de innovación. Y la línea de carrera también debería contemplar hitos de formación que están alineados con la innovación. Y esto, ojo, que es para cualquier tipo de sector, empresa, rubro, etcétera. Eso no es, nada de esto en realidad está enfocado a una empresa grande únicamente. Esto es para toda empresa que hoy en día está empezando o ya tiene formalmente un proceso de innovación en marcha.
Entonces, esto es importante porque, como les comentaba, es un área gris en realidad en el tema de la innovación. No siempre los programas de innovación llegan a calar o a hacer match con el perfil o el desempeño de las personas. Incluso los planes anuales de capacitación deberían contemplar actividades de capacitación formales. Si nosotros estamos impulsando temas de innovación, debemos partir siempre de la premisa que las personas no necesariamente tienen las habilidades y conocimiento para innovar. A veces las personas piensan que innovar es sencillo, que la metodología detrás en realidad no requiere mucha ciencia. Pero es importante pensar en que no todos compartimos los mismos conocimientos. Hay profesiones, por ejemplo, que durante mucho tiempo no han visto necesariamente estos temas de innovación. Entonces sí es importante que las personas tengan acceso a las metodologías, a manuales, a libros, a artículos sobre la innovación, ¿no? Y que sobre todo la organización también adopte formalmente una metodología de innovación y que pueda capacitar a sus equipos en función a esa metodología para encontrar un camino uniforme, ¿no? Por eso también es importante tener acceso a demanda de estos recursos. Por ejemplo, si una organización tiene una intranet, fácilmente puede colocar artículos, materiales didácticos sobre la innovación y también hoy en día también no perder el foco en habilidades de Design Thinking, Agile o Scrum, que también se complementan bastante bien con el tema de la innovación. De hecho, Design Thinking es una metodología de innovación, ¿no? Entonces es importante también empezar a incorporar estas nuevas cosas, estos nuevos conceptos en nuestras líneas de crecimiento y aprendizaje dentro de las organizaciones. Recuerden también que la innovación no necesariamente es algo rígido, para nada, todo lo contrario, la innovación requiere mucho de habilidades distintas, habilidades no convencionales como por ejemplo la imaginación, la simulación de eventos, el arte y diseño, que son competencias que uno no necesariamente ve en todas las empresas. Recuerden el ejemplo que les comenté en un inicio, o sea, cómo romper, por ejemplo, o cómo pasar de una empresa que es estructurada, enfocada en el hemisferio izquierdo, a una empresa que hoy día pregunta, que se comporta de modo diferente, que no tiene miedo a preguntar, a compartir conocimientos, a aprender colectivamente, etc. Entonces, las, las, este, las competencias hoy en día de la innovación, de hecho, son distintas, ¿no? Alguien me preguntaba, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que conversaba con una persona en una empresa de TI y me decía, pero ¿cómo le enseñas a alguien a imaginar? ¿No? ¿Cómo haces que, por ejemplo, una persona que en su día a día está enfocada, por ejemplo, en actividades duras, en programación, en hacer planos, ¿no? De repente un día empiece a hacer las cosas de un modo distinto, ¿no? Y en realidad sí se puede hacer, pero hay que romper un poco las barreras, los paradigmas y empezar a capacitar y entrenar a las personas en estas habilidades no convencionales. Es también fundamental saber que la innovación, o sea, no hay necesariamente una receta mágica para innovar, ¿no? O sea, en realidad, todo lo que hacemos en torno a innovación puede darse en momentos hasta espontáneos en la organización. Una persona que de repente se levantó, buscó un café y de repente le surgió una idea, ¿no? Y luego busca el espacio correcto para compartirla, ¿no? Entonces, no necesariamente debemos ser rígidos con eso, todo lo contrario. Habían personas que me preguntaban, entonces, en un plan de capacitación, ¿qué actividades formales de innovación debería incluir? Yo siempre recomiendo temas de creatividad, hasta arte y diseño, porque a veces uno desarrollando esas otras habilidades que no son habituales al día a día, te ayuda un montón. O sea, yo he tenido, por ejemplo, en mi trayectoria, he pasado de empresas más rígidas, o sea, me refiero de ingeniería, a, por ejemplo, empresas que en teoría son más abiertas al cambio, a la innovación, como por ejemplo en temas de comunicación, branding, etcétera. Pero lo que yo he encontrado es que no es por el rubro. O sea, a veces uno piensa que por estar en una agencia, por ejemplo, en una empresa de comunicación, vas a encontrar personas más dispuestas a crear, a co-crear por los espacios, por la vestimenta, y en realidad son paradigmas. O sea, podrías colocar a ingenieros trabajando en sus escritorios al ambiente de trabajo de una empresa de diseño, por ejemplo, y yo creo que la creatividad y las ideas fluirían más rápido. Son en realidad paradigmas que a veces compartimos, que también no nos ayudan a avanzar con todo ese tema de la innovación. Bien, entonces,
Eso es, a modo de resumen, quería compartirles esos tres ejes. De hecho, hay más. Si nos ponemos a hablar sobre las barreras de la innovación, podemos incluso profundizar mucho más en estos temas. Pero yo creo que esos tres grandes ejes, la cultura, el proceso, las personas, son muy importantes tomarlas en cuenta y traducirlas, sobre todo en acciones, en estrategias, para poder avanzar con la innovación. Ahora, voy a ver rápidamente porque he visto que están llegando notificaciones al Facebook con preguntas. Mira, acá hay una pregunta que realiza Kate, que es ¿cómo una empresa innova en el teletrabajo con poco presupuesto y sobre todo con trabajo bajo presión? Mira, Kate, en realidad es un tema de cultura. Si la empresa realmente desea innovar, desea emprender un proceso formal de innovación, debe entender cómo esto va a calar en las rutinas del trabajo diario. O sea, debemos ser muy congruentes con el mensaje que se está dando y con el tiempo que le estamos dando a las personas para participar en proyectos de innovación. Si nosotros no contemplamos actividades de innovación formales en el día a día, si no le damos a las personas tiempo y herramientas de trabajo, entonces no hay forma de avanzar con la innovación. Recuerden que es muy fácil decir, vamos a innovar, acá innovamos, pero otra cosa en realidad es hacer que esa innovación realmente forme parte de los procesos formales de la empresa. Entonces de ahí se empieza, de ahí debemos partir, de crear toda esa infraestructura, esa cultura y espacios de trabajo formales para habilitar la innovación. Freddy pregunta, ¿cuál sería el componente principal para el éxito de los emprendimientos? Mira, es general la pregunta, pero en general yo quisiera ahí aportar diciendo que en general es tener el foco claro. Es separar las actividades que son urgentes de las no urgentes y tener mucha claridad acerca del camino que como emprendedores o como emprendimientos deseamos lograr, ¿no? Es muy fácil perderse en el camino, es muy fácil a veces tratar de abarcar muchas cosas porque en el camino siempre van saliendo cosas nuevas, temas nuevos, vamos aprendiendo en el día a día, pero hay que tener un foco, un camino claro para poder siempre asegurar que nuestros emprendimientos y en general, si lo aterrizamos al tema de innovación, realmente cubra o abarque las expectativas que deseamos lograr. Muy bien, entonces, eso era lo que quería compartirles el día de hoy acerca de las barreras de la innovación. Si no hay más preguntas, podríamos concluir la charla. No sin más agradecer al equipo de Lima Innova y la Municipalidad de Lima por la oportunidad de compartir en estos espacios de aprendizaje desde casa. Espero que todos hayan disfrutado de la charla y antes de irme, antes de despedirme, voy a contestar una última pregunta que acaba de llegar, que es, en tu experiencia, ¿cuál es el ingrediente determinante para impulsar una innovación dentro de una empresa? Más que ingrediente, porque podríamos decir, cultura podría ser un ingrediente fundamental, es asegurar que realmente tengamos los espacios suficientes y herramientas formales de trabajo. Todo ello alineado a un objetivo claro de innovación. ¿De acuerdo? No puede existir la innovación solamente como filosofía de trabajo. Debemos tener o asegurar, mejor dicho, que estos tres bloques, los que les he compartido en la charla, estén alineados y se traduzcan en estrategias concretas de trabajo. Bien. Entonces, ya con eso quisiera cerrar y nuevamente agradecer a todos los que están escuchando de forma en vivo y también los que se conectarán posteriormente. Recuerden que igual pueden dejar sus preguntas por acá y haremos nuestro mejor intento para luego responder las preguntas que lleguen posterior a la charla. Agradezco a todos por su tiempo, por su participación y nos vemos próximamente en una siguiente charla. Hasta luego.